Kaija Saariaho es una compositora finlandesa, estudió composición en Helsinki, mejoró sus conocimientos en Friburgo y en los cursos de verano de Darmstadt y estudió también en París, donde ha vivido desde 1982. En París estudió en IRCAM, Instituto de Investigación sobre Acústica y Música francés, fundado en 1970 por Pierre Boulez. IRCAM tuvo una gran influencia en su música, y sus texturas son creadas a través de una mezcla de música en directo y producciones electrónicas. En esta institución, Saariaho desarrolló nuevas técnicas de composición mediante el empleo de electrónica en vivo, el trabajo con la cinta y la asistencia computarizada. El rasgo más particular de sus composiciones orquestales de esta época es la creación de densas masas de sonido en permanente y paulatina transformación. Además, el estudio de las técnicas de análisis del espectro sonoro por ordenador llevadas a cabo por los compositores espectralistas franceses le ayudó a crear su propio lenguaje armónico, caracterizado por una cuidada notación rica en marcas de expresión. Su trabajo en la década de los 80 y 90 está remarcado por un énfasis en el timbre y en el uso de la música electrónica nacida de instrumentos tradicionales, siendo estas obras de cámara. A finales de los 90 comenzó a componer ópera y otros géneros de música vocal, como un ciclo de canciones cosechando un gran éxito entre crítica y público. Para comprender mejor la obra de Saariaho, a continuación analizaremos algunas de sus obras más significativas para instrumentos acústicos en relación con electroacústica o electrónica. Saariaho termina de escribir su obra Verblendungen para orquesta y cinta magnetofónica en el año 1984. Esta obra está basada en la observación de una pincelada hecha por la misma compositora, que comienza en una gran densidad que va cediendo a medida que se arrastra. Esto se replica principalmente en un diminuendo a gran escala. Una analogía que usa Saariaho es la del arco abajo de los violines, y en esta idea justamente se basa el material de la cinta. Los instrumentos acústicos deben tocar de forma sincronizada con la cinta pregrabada. Esta obra se basa en una idea central en la obra de Saariaho, el eje entre sonido y ruido. La parte de cinta se va transformando de ruido a sonido puro, terminando, en palabras de Saariaho, en una luminosidad cuasi orquestal hecha de sonidos de violines. Mientras tanto, a lo largo de la obra, la orquesta hace la transformación contraria, de sonido puro a ruido. O sea, las texturas instrumentales se van haciendo cada vez más ruidosas hasta que se pierden al final en la cuasi orquesta de la cinta. Para escuchar este contraste podemos comparar el principio con el final. Acá la armonía y el timbre, aunque son elementos principales, funcionan como una subestructura en el continuo de sonido y ruido. Así, Saariaho reemplaza el lenguaje basado en consonancia y disonancia por un espectro más amplio, el de sonido y ruido. Esta obra combina los lenguajes de la música instrumental y la música acusmática, sin dejar que uno predomine. Este tipo de música que adquiere el balance entre estas dos tradiciones es la que surgió de la escuela de compositores post-espectralistas. La mayoría de compositores pertenecientes a este estilo, que surgió en los 80, pasaron por el IRCAM y fueron influenciados por la escuela anterior de espectralistas. Saariaho resulta un exponente principal de este grupo. Otros compositores fueron Philippe Jurel, Marc-André Dalbavie y Claude Vivier. Saariaho tomaba decisiones precompositivas sobre la progresión de elementos musicales individuales y los expresaba a través de gráficos. Ella considera cada elemento de forma individual, atenta a lo que hacen los otros elementos. Esta forma de trabajar la mantuvo a través de su cambio de estilo. De esta forma anticipa en esta etapa elementos como el registro, el timbre, la amplitud, los tempi, la duración de las secciones y la importancia de ciertos instrumentos. Este gráfico muestra el movimiento espectral a lo largo de la obra. Hay un movimiento general en términos de apertura. Este gráfico funciona como un espejo respecto al descenso de energía en el contenido de ruido a lo largo de la obra. Se puede entender esto de forma
causal respecto al ruido, es decir, a medida que los registros de la orquesta van ocupando un espectro más amplio, el espacio entre ellos adopta cada vez más cualidades armónicas. Respecto a la armonía, Sariajo construyó un acorde fundamental, que contiene todos los intervalos. Desde este acorde, la armonía se mueve en distintas direcciones, de tal forma que un intervalo diferente termina ocupando la totalidad de la estructura vertical. Al final, el acorde termina estando formado por un solo intervalo, y la armonía se desintegra para volver al acorde fundamental. Así, un acorde que es familiar asume la función de una consonancia. Entre 1984 y 1987, Sariajo compone un ciclo de 3 piezas denominadas Jardín Secreto, 1, 2 y 3. Las 3 piezas del ciclo están unificadas por el interés en la combinación de la armonía con el timbre, principalmente bajo técnicas similares de expansión y contracción musical. La primera de ellas es una obra electroacústica compuesta originalmente para cinta analógica. La estética que presenta retoma las ideas de su primer trabajo para computadora, Vers de Blanc, en el que buscó crear la ilusión de algo sin cuerpo, eterno y con voces, que cambia de manera continua. En Jardín Secreto 1, esta estética se logra a partir de sonidos que solo son creados de manera digital. Se trabaja sobre un campo sonoro que se mueve lentamente en torno a un parámetro central, el color del sonido. La experimentación de Sariajo se expande con el uso de sonidos concretos en Jardín Secreto 2, una obra para clavicémbalo y sonidos electrónicos, terminada en 1986. En ella utiliza los sonidos del clave y los de su propia voz susurrada y murmurada. Todos ellos fueron grabados y procesados por una computadora, permitiendo también el profundo trabajo en la espacialización de los sonidos. Finalmente, se le dio a todo este material una forma rítmica. El foco pasa a ser la interacción entre el sonido del clave producido en vivo y el sonido de la cinta pregrabada, trabajando sobre la diferencia que existe entre la interpretación humana y la de una computadora. Se genera de este modo un nuevo híbrido instrumental, con cualidades armónicas y tímbricas muy particulares. Sariajo continúa la línea de composición que empezó a desarrollar en Jardín Secreto 1, concentrándose más en el ritmo y elaborando los distintos parámetros, es decir, la altura, la armonía, el timbre, el ruido, la estructura y la melodía. En la obra, el reiterado retorno del motivo inicial del trino da una sensación de forma cíclica. Sin embargo, lo que sigue a cada una de las entradas de este gesto principal es la aparición un tanto imperceptible de material contrastante, pero sin comprometer la continuidad de la obra. En un boceto hecho por Sariajo, podemos ver cómo ella misma ilustra su concepción creativa de la estructura general de la obra en forma de espiral. Aparece escrito y delimitado con lápiz la manera en la que organiza 5 tipos de material para llevar a cabo la forma espiralada de la obra. Trinos, un proceso 1, ostinato, un segundo proceso y luego escalas. Como en cualquier espiral, a medida que nos alejamos del centro, la circunferencia es cada vez más grande. Si traducimos esto en la música, las proporciones de las secciones son cada vez más grandes a medida que avanza la obra. En cada sección, la música oscila entre procesos de interpolación dinámica, pasando por zonas estables. Se puede observar que la tercera aparición de A dura 5 minutos, el triple de lo que duró su primera aparición, pero ambas pasan por los 5 tipos de material y en el mismo orden. En la primera hoja de la partitura podemos distinguir el trabajo de las interpolaciones armónicas y rítmicas que se aplican en paralelo al clave y a la cinta. La obra comienza con un trino y de manera aditiva se empieza a expandir el plano de los trinos en la mano izquierda. Si vemos el tercer y cuarto sistema, el trino se procesa hasta convertirse en un ostinato al final de la página. A la par de esto, la cinta tiene un regulador que crece en los susurros pero decrece en los trinos. Y de manera contrastante, la mano izquierda del clave, que estaba en silencio, emerge. Finalmente, se nos ilustra la manera en que la altura y el ritmo se desarrollan en esta primera parte. La progresión armónica se expande gradualmente, aunque con una divergencia entre la conducta melódica de la mano derecha y la mano izquierda. Rítmicamente, la mano izquierda pasa del silencio a tresillos de corchea y la mano derecha pasa de docesillos de fusas a quintillos de semicorchea. La obra de Sariajo elabora profundamente este tipo de procesos que modifican el discurso de los sonidos, así como sus cualidades tímbricas individuales y conjuntas. Lo que se logra de esta manera es un empaste y una convivencia muy interesante entre los sonidos electrónicos y los acústicos, cuyas diferencias perceptuales y tímbricas por momentos se acentúan y por momentos se ponen en jaque. Lichtbogen. Es una obra de 17 minutos para 9 instrumentos y electrónica en vivo. Los instrumentos a utilizar son flauta en do,
percusión, que pueden ser el vibráfono, marimba, xilófono, glockenspiel, tambor o platillo, piano, arpa, 2 violines, viola, cello y contrabajo. Fue compuesta en 1986. Los instrumentos se procesan en vivo a través de unidades de efectos en una mesa de mezcla, manipulándolos con una perilla de índice. Los 3 procesos son amplificación, armonización y reverberación. Ella aclara todas estas cuestiones en la partitura de la obra. Dice qué tipos de procesadores se tienen que usar, cuántos inputs, outputs y auxiliares en la tabla de mezcla, cómo se marcan los movimientos de los 3 procesos a lo largo de la obra, etc. Entonces, ¿cómo afectan los 3 efectos electrónicos sobre los sonidos de los instrumentos? Por ejemplo, la amplificación aumenta el repertorio de los sonidos respiratorios de la flauta, que se utiliza para lograr un efecto dramático al final de la pieza. El armonizador engrosa el espectro en torno a un gesto instrumental dado. Reproduce y transpone el tono de la señal. El efecto de la armonización es ampliar drásticamente el trazo del sonido de entrada, expandiéndola a un timbre más basado en el ruido. El efecto del procesamiento de reverberación es menos pronunciado, pero aumenta la densidad del sonido. También aumenta el espectro de manera efectiva y permite una superposición más fluida entre los parámetros. Ella dice, en esta obra trabajo por primera vez con computadora en el contexto de la música puramente instrumental. La armonía y el ritmo especiales se elaboran con 2 herramientas diferentes en IRCAM. El material básico para las transformaciones rítmicas y melódicas está calculado por computadora, en el que los motivos musicales se convierten gradualmente, repitiéndose una y otra vez. La forma de la obra proviene de un análisis de un golpe de arco de un cello que se mueve de un armónico a otro. Entre estos puntos de tono puro hay una transición ruidosa, y así, si las formas gestuales de la pieza deben interpretarse como envolventes para cambios paramétricos, entonces el arco audible es una envolvente de tono, ruido, tono. La forma se vuelve muy clara en el análisis del espectrógrafo, ya que uno puede ver los movimientos entre el tono y el ruido denso y viceversa con mucha facilidad. Se forman grupos ruidosos mediante la aplicación de presión de arco y procesamiento electrónico. La forma general de la pieza es un movimiento de arco. Fragmentos más pequeños del arco en glisandos aparecen como líneas melódicas solistas en la flauta y en el violín, generando así la forma general de la pieza. En 1988, Kaija Saariaho compuso Stilleben, cuyo significado en español es naturaleza muerta o naturaleza inerte. Para componer esta obra, Kaija se inspiró en los constantes viajes que hacía en tren entre Finlandia y París. Generalmente, ella utiliza en su música profundas asociaciones metafóricas y poéticas. Por eso, su obra es tan visual. Stilleben fue encargada por la Compañía de Radiodifusión de Finlandia. Esta misma fue diseñada para reproducirse en radio y no para ser ejecutada en un concierto en vivo. Saariaho concibió gran parte de la obra mientras viajaba en tren en uno de sus tantos viajes. La experiencia plasmada en la obra refleja poéticamente un momento de su vida cotidiana en ese entonces. A medida que el sol se esconde y la oscuridad comienza a adueñarse del cielo, el paisaje exterior se desvanece de la vista y el rostro de los pasajeros comienza a mostrarse en la ventana. Para lograr evocar auditiva y visualmente esta vivencia, Kaija empleó un material muy variado. Para sugerir el sonido que escuchamos durante el desplazamiento del tren,
utilizó sonidos concretos y experimentó con diferentes tipos de acústica. También encontramos sonidos provenientes de grabaciones de instrumentos acústicos. Las voces que escuchamos en Stillleben se superponen en 3 diferentes idiomas: el finés, el alemán y el francés. Los textos fueron extraídos de diferentes obras. Por un lado, tenemos cartas de Franz Kafka y por el otro, poesía de Paul Eluard y Kandinsky. Das Unglück meines Lebens, womit ich nicht klagen, sondern eine allgemein belehrende Feststellung machen will, kommt, wenn man will, von Briefen oder von der Möglichkeit des Briefeschreibens her. Menschen haben mich kaum jemals betrogen, aber Briefe immer. Und zwar auch hier nicht fremde, sondern meine eigenen. Es ist in meinem Fall ein besonderes Unglück, von dem ich nicht weiter reden will, aber gleichzeitig auch ein allgemeines. Die leichte Möglichkeit des Briefeschreibens muss bloß theoretisch an. Gracias a esta composición, la autora recibió 2 diferentes premios. El amor de lejos, con librito de Amin Maalouf, basada en una biografía del trovador del siglo XII Geoffrey Rudel, fue estrenada en el Festival de Salzburgo en 2000. Mezcla sueños y paradigmas reales del presente. Saariaho continúa la beta que combina una orquestación vívida unida al uso sutil de instrumentos electrónicos, más una imaginativa escritura para coro que canta desde el lado del escenario. La escritura vocal se vuelve elegíaca y conversacional, lo que nos recuerda a Pélias y a Melisande, con evocaciones a canciones de trovador con armonía medieval y trozos de canciones elegíacas. Pero que aunque su lenguaje armónico está anclado en la tonalidad y a veces sostenido con notas pedales, este no logra ser tonal, sino más bien disonante en algunos efectos orquestales. Un sonido electrónico a veces perfora las armonías ondulantes, pero de forma tan sutil que la impresión aural general es de consonancia. El argumento es simple. Geoffrey, un trovador que se ha aburrido de su vida exuberante pero vacía, escucha el relato de un peregrino sobre una doncella ideal pero real, que es la viva imagen que el trovador evocaba en sus cantos. Hermosa sí la arrogancia de la hermosura, noble sí la arrogancia de la nobleza y piadosa sí la arrogancia de la piedad. En el final del acto 1, Geoffrey se encuentra con el peregrino y le obsesiona el relato que le cuenta de la doncella ideal y comienza a cantarla por su imagen ideal. Mientras los amigos de Geoffrey, que forman el coro, le tratan de hacer bajar a tierra y le dicen que va a la deriva. En la orquesta suena una atmósfera con marimba, haciendo una segunda menor esporádicamente, en un simbolismo de loco delirio, con tonos de arpa. Luego un estruendo disonante de la orquesta, similar a la introducción de Ben Blendungen, hacen despertar de la ensoñación a Geoffrey y vuelve a comprender que la dama lejana nunca le pertenecerá. Más estruendos disonantes hacen desesperar a Geoffrey y éste se pregunta: ¿qué me has hecho, peregrino? Ahora nunca podéis saciar mi sed, por lo que se embarca a la búsqueda de la condesa. Dis-moi, l'ami, comment était-elle habillée? Qu'as-tu fait de moi, pèlerin? El estilo vocal del peregrino ya se había vislumbrado en la obra Lon, una obra para soprano e instrumentos electrónicos de 1996, estilo que usó en los recitativos de los personajes. Esta obra también es germinal para su ópera, ya que la misma trata del trovador medieval Geoffrey Rudel. El material vocal, así como sonidos concretos de viento, pájaros y lluvia, fueron el prólogo para esta ópera que vendrá luego y que dedicará a Dan Upchar. Pero más relación aún lo encontramos con Chateau de Lamb para soprano.
Esta obra, que toma textos de antiguas tradiciones egipcias e hinduismo, que busca formar un collage de texto de Sariano, y es nombrado por oración védica del mismo nombre, a la tierra. La ópera Amor de lejos puede ser descrita como una síntesis de todo el trabajo de la compositora Sariano hasta la fecha, incluyendo su estudio en color tonal, el uso de electrónicos, microintervalos y varios aspectos prácticos de música para voces. La compositora se ha preocupado extensivamente del aspecto del timbre de sus trabajos más que hablar de una tonalidad definida. Es el cambio en el timbre lo que crea el principio de transición, como puede verse en obras como Verse Leblanc, Verblendungen y Stilleben. Si bien esta nueva idea de transición no le da específicamente la forma a El amor de lejos, más bien un nuevo sentimiento de tonalidad no definida es lo que mejor define esta ópera. Today, electronics are for me like one aspect of orchestration. And when I imagine the piece, I ask myself whether I need electronics or not. Again, every piece has different story. What I like, of course, if I have a solo voice, is that the electronics, I can use very long reverberation, which makes the harmony more ample if it's just one voice. In the concert situation, the voice or the instrument is processed. Partly we have already sound material pre-existing, and then we take in the actual moment the sound, and this gives a flexibility for the performer, not to follow the machine, but that the machine rather follows them. And the same thing is true with the visuals. My very first feeling about using electronics, which was to control the space. I think it's very present in all my work with electronics, and especially there is piece Lone for soprano and electronics, and the electronic part, it is space. My idea was really that she is singing in a space, and I'm controlling that space, and the space is changing while she's singing. In vocal, as in instrumental pieces, the electronic, it's really like orchestration.